Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a Contravía PM, los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gran gusto estar con ustedes de nuevo hoy, martes 5 de febrero del año 2019, para comentar los hechos más importantes que se han dado durante la tarde, al menos en este segmento, porque después me va a acompañar el abogado Ignacio Andrade para que hablemos acerca de la limitación del poder, un elemento esencial del Estado de Derecho. Digo pues, porque como hoy está en boca de todos el término Estado de Derecho, pues sería bueno que conociéramos algo al respecto. Ignacio recientemente publicó en Diario El Periódico, si estoy en lo correcto, el domingo pasado, un artículo que me pareció muy interesante, que pienso vale la pena que profundicemos en él con todos ustedes que quieren entender mejor los retos que estamos emprendiendo los guatemaltecos este 2019 con nuestras elecciones generales. Y bueno, ya que les estoy comentando de las elecciones generales, pues hoy probablemente ustedes sabrán que ya recibieron sus credenciales 4 binomios más de los que van a participar en estas elecciones. Por supuesto que el binomio que más llamó la atención fue el de el ex canciller Raúl Morales con, adivinen quién, a ver quién de los oyentes que nos están acompañando: Julio Aguilar, Luis Vázquez, Monique Carballo, José Calderón, August Ramírez. ¿Quién fue la que más llamó la atención hoy en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral? Vamos, estoy segura de que les suena que es ni más ni menos la que encabeza varias de las encuestas que he visto. Por supuesto que no las encabeza con una gran cantidad de votos, porque resulta que así como los que tienen claro por quién van a votar consideran que es su primera opción, particularmente en el interior de la República, igual cuando le preguntan a alguien por quién nunca votaría, es increíble, pero eso es mucho mayor la respuesta contraria a esta candidata, que a estas alturas, veamos si en Twitter, a ver, en @MYDDA, alguien lo haya ya ha adivinado quién fue la que recibió hoy sus credenciales. No, ninguno, tampoco en Facebook Live. Voy a ir a YouTube también a ver si alguno. No puedo creer, por favor, apreciables oyentes, ya a estas alturas deberían de saber que me refiero ni más ni menos que a Sandra Torres, que por segunda ocasión va a competir por llegar a ser la próxima presidente de nuestro país. En fin, hay algo que a mí me llama la atención, pues se ha hablado ya en varias ocasiones de esa relación que podría existir entre el actual registrador de ciudadanos, Leopoldo Guerra, y ni más ni menos que la señora Torres, que pues también, como ya saben los oyentes, pues tiene una aparentemente estrecha amistad con Gloria Porras, ¿cómo podríamos llamar? La mujer más poderosa en la Corte de Constitucionalidad, punto. No voy a profundizar más en este tema, al menos por hoy, aunque pienso que cuando estemos conversando con Ignacio Andrade sobre la limitación del poder, un elemento esencial del Estado de Derecho, en algún momento haremos sin duda referencia a la Corte de Constitucionalidad. Pero bueno, también se ha comentado en varias ocasiones acerca de esta aparente relación amistosa que existe entre Leopoldo Guerra
y Sandra Torres. Y me llamó la atención la sonrisa precisamente del registrador, el que le negó la inscripción a Suri Ríos, el registrador Leopoldo Guerra con Sandra Torres, que se miraba realmente eufórica. ¿Y cómo no iba a estar? Ahí tenía ya la confirmación de que puede participar a pesar de los cuestionamientos que hay en lo que respecta al cogobierno, porque no vamos nosotros a tapar el sol con un dedo en todo pulmón, al cogobierno que tuvo con su ex esposo Álvaro Colom cuando éste llegó al ejercicio del poder. Álvaro Berché dice, buenos y acertados comentarios. Muchísimas gracias, Álvaro. Julio Mario Aguilar, felicitaciones, son los garantes de un periodismo independiente y veraz, muy agradecidos. Luis Vázquez, hola Luis Vázquez, también ya saludé a Monique, a José Calderón y a Agus Ramírez. Por cierto, voy a ver quiénes han compartido ya Contravía PM, para quienes están dando junto conmigo la batalla de las ideas, rapidísimo. La están dando Julio Amezquita, Andrés, lo hemos extrañado en todo pulmón al mediodía. Alberto Flores Álvarez, gracias, nos acompañó al mediodía en todo pulmón y ahora también en Contravía PM, y José Calderón, que es otro que no falla. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en Contravía PM. Pero bueno, la nota que tenemos para hoy más importante es esta que les mencionaba de los 4 binomios que fueron hoy, ya recibieron sus credenciales. ¿Quiénes más se encuentran entre los que las recibieron? A ver, permítanme unos instantes y con mucho gusto les cuento quiénes son los otros que han recibido ya su credencial, pero antes de eso les quería mencionar también otra de las que ha sido una nota bastante comentada en nuestra Guatemala, y esta nota son el tweet ni más ni menos de George Soros. Como ustedes saben, George Soros, este fundador, este multimillonario fundador de la Open Society Foundation, que hoy en su cuenta de Twitter se refirió a nuestro país, a Guatemala, pero no solo a nuestro país, también hizo referencia a Estados Unidos, acusándolo básicamente de, vamos, ¿por qué no mejor les leo específicamente lo que dijo George Soros? Dijo, traduciendo al español, por supuesto, su comentario, dice, Estados Unidos ha aceptado la destrucción de una institución anticorrupción que ha procurado mejorar Guatemala. Ya imaginarán ustedes la controversia que el comentario de Soros ha provocado, particularmente en Twitter, que es donde él hizo este comentario al que hago yo referencia. Aprovecho para aquellos que no lo han leído a invitarlos a que lo lean, que lo comenten, que me escriban, por favor, me encantaría escuchar su opinión. Mi artículo publicado ayer en el diario digital El Siglo, y que yo también he compartido en mi blog en martayolanda.com o mydda.blogspot.com, donde hablo precisamente del tema de la corrupción. Pero bueno, vamos a ver qué otros recibieron hoy. Recibieron sus credenciales. Recibieron sus credenciales José Cabrera y Ricardo Sagastume del partido Todos. Alejandro Yamatei y Guillermo Castillo también lo recibieron. Vamos a ver, Mauricio Radford y Manuel Maldonado. Esos son los candidatos que recibieron hoy ya su credencial como candidatos, lo que significa que a partir de ahora, a ver, ¿por qué es importante recibir? Solo voy a dar los nombres de los partidos. Yamatei va por el partido Vamos, ya les había mencionado que José Cabrera y Ricardo Sagastume van por el partido Todos, y Mauricio Radford y Manuel Maldonado son los representantes del partido Fuerza. Bueno, ¿por qué es importante recibir esta credencial? Porque en el momento en el cual
la reciben los candidatos, ya sea candidato a diputado, candidato a alcalde, candidato a presidente, candidata al Parlacén, por favor, cualquiera que sea, son inmediatamente cubiertos por el manto de la impunidad aquellos que reciben esta credencial, porque ya son sujetos a un proceso de antejuicio. Ese privilegio que durante la época de elecciones hasta se pierde el control de cuántos lo gozan en nuestro país. ¿Qué significa este privilegio? Porque es un privilegio. Este privilegio implica que para poder investigar cuando haya sospecha que alguien cometió un delito, un crimen, se necesita pasar por un proceso para que se les retire ese manto de impunidad a aquellos que gozan de este privilegio. Yo en cuántas ocasiones me he preguntado y lo he hecho aquí en Libertópolis, en Contravía PM, lo he hecho al mediodía en Todo Pulmón, y en muchos otros lugares lo he escrito, y es que ¿por qué tiene alguien que tener una protección especial que impida que sea investigado cuando se sospecha que cometió un delito o un crimen? Con más razón, aquellos que ejercen el poder no deberían de gozar de ningún privilegio en general, en particular uno de este tipo, porque ya de por sí están ejerciendo el poder. Imagínense, no solo están ejerciendo el poder, sino que ahora resulta que no se les puede investigar. Pues bueno, eso también sucede con aquellos que reciben su credencial como candidatos para un puesto de elección, cuando pues nos encontramos a las puertas ya de que inicie la campaña del proceso electoral de este 2019. Bueno, ¿qué más les puedo comentar en lo que respecta a las notas de hoy? En la nota de índole internacional más importante todavía no se ha dado. ¿Por qué todavía no se ha dado? Porque estamos a la espera, y digo estamos a la espera porque yo no me pierdo el informe del Estado de la Unión de Donald Trump, no solo porque es importante que vaya a decir en lo que respecta a Estados Unidos, sino por aquello de que haga referencias a lo que está sucediendo en Venezuela y hasta en nuestra misma Guatemala. Por eso sí considero importante que conozcamos qué es lo que piensa el presidente de Estados Unidos, que sobra decir, obviamente, que es uno de los gobernantes más poderosos e importantes del mundo, nos caiga bien o nos caiga mal. En fin, apreciables oyentes, eso en general es lo que hoy les puedo comentar en lo que respecta a hoy. Antes de irme a la pausa y regresar ya en compañía de nuestro invitado Ignacio Andrade, les quiero hacer una recomendación muy, pero muy importante para todos aquellos que desean aumentar la productividad de su empresa. Más aún, nosotros en Libertópolis ya estamos hasta en la etapa final de la implementación del sistema eficaz de la actitud, cuyo objetivo es el buscar integrar primero a las personas con ellas mismas y luego cómo nosotros podemos integrarnos dentro de un equipo que alcanza sus objetivos. Acerca del SEA, pues van a estar próximamente compartiendo con aquellos que quieran asistir, por favor. Y yo sí les recomiendo, van a haber presentaciones en la mañana, al mediodía y en la noche, el martes 19 a las 7:30 de la mañana, el miércoles 20 de febrero, por supuesto, a las 12:30, o sea, al mediodía, y el jueves 21 a las 6:30 de la tarde. Va a haber una explicación un poco más detallada acerca de este sistema. Asistir a la presentación no tiene ningún costo, así que les recomiendo que vayan. Este es un proyecto que en Guatemala lo representa el grupo Legacy. Y si usted desea más información, lo único que tiene que hacer es llamar, apunta el número al 5308-1860, 5308-1860. Y bueno, ya que estoy yo aquí en recomendaciones también, a todos aquellos que están pensando remodelar su casa, su oficina, o bueno, imprimirle un estilo particular, su estilo a sus espacios,
Mi recomendación es que vayan a Samboro. Samboro, que son pisos, azulejos y fachaletas de la mejor calidad, y que además de eso nos invitan nuestros amigos de Samboro a descargar nuestro propio decorador virtual. Imaginen ustedes eso. Samboricemos nuestros espacios con Samboro. Bueno, apreciables oyentes, vamos a ir a una breve pausa y cuando regrese le voy a dar la bienvenida a Ignacio Andrade y por supuesto a todos aquellos que se quieran unir a esta conversación que vamos a sostener con Ignacio acerca de un tema tan importante como es. Gracias, Julio L. Ariza, que dice ya compartiendo, me encanta este tema tan importante como es el Estado de Derecho, ese que sí algún día esperamos que exista en nuestro país. Dice José Calderón, yo sí sabía quién era, pero no me gusta pronunciar ese nombre. Que luego tengo pesadillas, se refiere ni más ni menos, ya saben, que a Sandra Torres. Gracias, gracias a José por compartir con nosotros que sí sabía él quién fue la que recibió hoy sus credenciales, ni más ni menos que del muy contento Leopoldo Guerra, registrador de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, ahora sí, voy a una breve pausa y regreso con nuestro invitado hoy, Ignacio Andrade. Y mientras espero que más se unan a la batalla de las ideas compartiendo nuestro programa, así como lo ha hecho Gabo Valle, Gloria Bocanegra, Marco Cruz, también Julio Ariza, a quien ya había yo mencionado, Julio Amezquita, ya había mencionado Andrés, Alberto Flores y José Calderón. ¡Qué maravilla! Vamos a ver a cuántos logramos convencer de lo importante que es que lo que vamos a comentar hoy con Ignacio llegue a muchísimos oídos de compatriotas nuestros, para que sepamos elegir. Imaginen, ante esa oferta que vamos a tener, va a ser muy importante que tengamos nosotros las herramientas, no solo contextuales, sino conceptuales, para que al menos no desperdiciemos esta oportunidad y nos quedemos al final de nuestras elecciones añorando las que vendrán dentro de 4 años. No deje para mañana lo que puede hacer este año. Vamos a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Contravía PM y como ustedes pueden ver, ya me acompaña el licenciado Ignacio Andrade, abogado que recientemente escribió, para ser más exacta, el domingo pasado escribió en Diario El Periódico, o publicó en Diario El Periódico, este artículo de la Sociedad de Plumas titulado La limitación del poder, elemento esencial del Estado de Derecho, en el cual pues ya Ignacio nos va a contar con más detalle cuál es el tema que aborda, que es uno de los que ha estado en boca de la mayoría de los guatemaltecos en los últimos tiempos, que es el tema de la institucionalidad. Y que ya se ha vuelto, Ignacio, pero bueno, Ignacio, buenas noches, bienvenido primero que todo, qué gusto que nos acompañes. Marta Yolanda, buenas noches a ti y buenas noches a la radio audiencia. Bueno, lo que me llamó la atención de tu artículo, Ignacio, es que al fin leo a un abogado que tiene claro que sí, efectivamente se está destruyendo la poca, y esto lo quiero subrayar, la poca institucionalidad que hay en nuestro país, pero que no son los que popularmente, voy a mencionar, se les señala como responsables de la destrucción de esa institucionalidad, quienes la están destruyendo. Sino dije, pues qué valiente Ignacio que se atreve a decir las cosas tal cual son. Quienes están acabando con lo poco que hemos logrado construir son otros. Pero a ver, Ignacio, contale tú a los oyentes que de tu artículo quiénes son estos otros y por qué consideras que son responsables de destruirse esa poca institucionalidad que hay en nuestro país. Sí, adelante. Muchas gracias, Marta Yolanda. Tal vez creo que lo que vale la pena señalar de entrada es que
todos los guatemaltecos acordamos regirnos hace 36, 37 años por un set de reglas. Ese set de reglas es la Constitución Política de la República. En la medida en que todos respetemos el contenido de la Constitución Política, la institucionalidad se mantiene. En la medida en que ese respeto a la Constitución se menoscabe y se menosprecie, esa institucionalidad se erosiona. Al erosionarse la institucionalidad, la fuerza empieza a privar sobre el derecho. Ese es, digamos, el principio rector de las cosas. En la medida en que empezamos a pensar que hay reglas de orden inferior a la Constitución que deben de privar sobre las mismas, o en la medida en que pensamos que que la Constitución debe interpretarse de cierta manera más acorde con nuestras particulares ideas, en esa medida esa institucionalidad se va deteriorando. Hay que partir de la siguiente base. La Constitución parte de ideas que son fundantes y que son, imposibles de derogar. Primero, tenemos un sistema republicano, y ese sistema republicano implica básicamente que tenemos poderes del Estado que no son subordinados uno a otro. Tenemos una independencia garantizada, por ejemplo, el organismo judicial, que siempre se veía como el hermano menor de los poderes. Nuestra Constitución hoy por hoy dice, no, el Poder Judicial tiene una jerarquía igual que el organismo legislativo y que el organismo ejecutivo. Y cada parte del gobierno tiene independencia dentro de la rama que le es aplicable a esa rama del poder. Por ejemplo, el Ejecutivo tiene una plena libertad básicamente en la conducción de las relaciones internacionales. Desde ese punto de vista, el Legislativo tiene dentro de los límites que establece la propia Constitución en materia de derechos humanos el derecho de emitir leyes, y el judicial básicamente tiene el derecho de juzgar los casos concretos. Entonces, desde ese punto de vista está esa parte, y otra parte trascendental, que es la parte relativa a la responsabilidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, conforme a la Constitución, todos, sin excepción, y así lo dice la Constitución, si la ley de amparo dice otra cosa, no importa, la Constitución manda. La Constitución dice que todo funcionario público, todo, de cualquier poder del Estado, le hace ejecutivo, legislativo, judicial, Corte de Constitucionalidad, Contraloría de Cuentas, el que sea, tiene que ser responsable ante la ley de orden civil, penal y administrativo, y hay una ley de responsabilidades que así lo dice. Incluye a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que entiendo que son, voy a llamarles entes. Entiendo que nuestro Estado es lo que se conoce como un Estado unitario, en el sentido de que el poder está dividido en tres, en el Ejecutivo, en el Legislativo y el Judicial, y que se crearon estos dos entes, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, que no forman parte de ese poder, para de alguna manera poder, voy a utilizar, armonizar el ejercicio del poder, pero quienes ejercen el poder son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Estoy en lo correcto, Ignacio? Es correcto, y lo hacen por delegación del pueblo. No hay que olvidar quién delega el poder y quién es el titular del poder de conformidad con la Constitución, y el poder se delega por medio de elecciones que se dan dentro del marco de un sistema democrático. Como los que vamos a tener este año. Como las que vamos a tener este año, pero al final es el pueblo el que manda y el que elige a quiénes son los miembros, y lo elige en dos maneras: en forma directa en el caso del presidente y de los diputados, y en forma indirecta en el caso de magistrados de los tribunales de justicia, porque los magistrados los elige un órgano que finalmente fue electo por el pueblo. Entonces es una elección democrática indirecta, pero es un representante del pueblo el que elige a los magistrados, es un representante del Ejecutivo
del legislativo, del judicial, que en su momento eligen a los magistrados de la Corte. Entonces, al final de cuentas, tenemos un sistema donde lo que manda es la división de poderes. La división de poderes es la limitación cabalmente de un poder absoluto. Hay un dicho muy famoso que dice que el poder absoluto corrompe absolutamente y que el poder corrompe. El principio del Lord Acton, cabalmente. Entonces, el sistema empleado en Guatemala es un sistema de división de poderes para garantizar cabalmente que ese ejercicio del poder esté controlado y que se dé dentro de los límites establecidos por la propia Constitución. Entonces, ¿cómo funciona el principio? Y bajo ese principio, los funcionarios son responsables. Esa responsabilidad es una responsabilidad que se da ante el pueblo. Y esa responsabilidad obliga básicamente a los demás poderes del Estado a exigir a quien sea responsable que básicamente, digamos, rinda cuentas de esas responsabilidades. Yo no veo posible que en un momento dado venga un funcionario público y diga, no, yo no quiero ser responsable el día de hoy porque básicamente considero que eso afecta a mi independencia, para poner un ejemplo. Está la independencia, pero por otro lado hay otro principio tan importante como lo es la independencia, que es el principio de imparcialidad. Yo no puedo escoger básicamente ser juez y parte en un momento determinado. Yo lo que tengo que hacer en cualquier momento es decir, mire, yo en este caso en particular, que puedo tener un interés, yo no voy a participar en esto. Y desde ese punto de vista yo voy a dejar que un órgano con una independencia subjetiva, una independencia de no, digamos, depender de una decisión, decida sobre un caso que me afecta a mí, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, está la necesaria independencia de los poderes del Estado, está también un principio de imparcialidad de los poderes del Estado y está un principio de responsabilidad. Esos tres principios también forman parte, básicamente, de un sistema digamos, republicano y de un sistema donde ese tipo de controles cruzados que existen entre los funcionarios son los que nos dan un verdadero Estado de Derecho. Bueno, que habría que no confundir Estado de Derecho con Estado de legalidad, porque pienso que nuestra Constitución, que yo sí estoy a favor de que se reforme la Constitución por medio de una consulta popular, porque es una Constitución que contradictoria, que no cumple con tener leyes objetivas, o sea, que leyes que sean generales, universales, abstractas, impersonales, pocas para que sean conocidas por quienes las tienen que obedecer, que somos todos y respetables, para que no necesitemos intérpretes de las leyes, porque eso me parece absurdo. Es la mejor muestra de que no tenemos un Estado de Derecho, porque necesitamos que alguien nos las interprete. Así de mal hechas están las leyes, incluidas muchas de la Constitución. Pero la Constitución misma, y por eso mencionaba yo el caso de una consulta popular, incluye el procedimiento por el medio del cual lo podemos y considero que debemos reformar. Pero lo que considero importante, Ignacio, el explicarle a nuestros oyentes, es por qué es en beneficio de nosotros, los ciudadanos que somos los que formamos ese pueblo de Guatemala, porque es importantísimo que se limite de forma efectiva el ejercicio del poder, porque hasta este momento lo que hemos visto es que a pesar de todas esas buenas intenciones que se supone que están en nuestra Constitución para poder limitar el poder, no ha funcionado, no se ha podido limitar el ejercicio del poder. Abusan del poder en el Ejecutivo y es esa la corrupción que nos indigna a todos. Abusan del poder en el Legislativo, abusan del poder en los tribunales, en el judicial, vaya, y no se diga el colmo de los abusos que son los que vemos que se dan en la Corte de Constitucionalidad,
¿Por qué? Tal vez yo creo que hay que partir de la siguiente base y del punto trascendental. Para tener un Estado de derecho, tenemos que tener seguridad de que lo que es aplicable hoy me lo van a aplicar el día de mañana exactamente de la misma manera. Esa estabilidad en términos generales la dan las leyes, pero no cualquier ley, sino la ley básicamente planteada de conformidad con los derechos fundamentales básicos de las personas. Vida, libertad y propiedad. Vida, libertad, propiedad, asociación y los derechos establecidos en la primera parte de la Constitución Política de la República. En la medida en que el día de mañana yo no tenga un juez que me interpreta la ley en una forma diferente, yo no tengo certeza de cómo conducirme. O sea, no hay certeza jurídica, que es lo que nos pasa hoy en Guatemala. La ausencia de certeza hace que en un momento dado yo no pueda saber si mañana voy a estar sujeto a al mismo set de reglas que hoy, a pesar de que el Congreso no me las ha cambiado. Entonces, la pregunta es hasta dónde llega el poder de los tribunales de justicia para interpretar las leyes. Los tribunales están establecidos para resolver casos concretos de conformidad con las leyes. Pero en la medida en que, digamos, se atiende a principios y valores, y esos principios y valores míos son diferentes a los principios y valores del juez que viene el año entrante, el problema con ese desorden jurídico es que al final el ciudadano de a pie no sabe cómo conducirse y de qué manera le van a aplicar las leyes. Entonces, ese carácter esencial es una parte fundamental, digamos, del Estado de Derecho, que lo que necesita al final de cuentas es una limitación de poderes. Yo como juez no puedo legislar, yo como magistrado de la Corte de Constitucionalidad tengo que seguir un procedimiento de reforma constitucional si no me gusta cómo opera una norma de la Constitución. Procedimiento de reforma es 2/3 mayoría del Congreso más consulta popular. Si eso no se da, ¿puedo yo cambiar el sentido de una norma? Yo siento que no puedo hacer eso. Hay una teoría básicamente de que los valores de la sociedad van cambiando y que ese valor faculta básicamente al magistrado como intérprete de la ley a ir modificando el sentido de las normas. Ese es el neoconstitucionalismo. Que lo que promueve es un mayor estatismo y un mayor intervencionismo. Al final, y más discrecionalidad para los gobernantes. Al final, esa serie de principios básicamente están, digamos, fundamentados en valores que tienden a ser cambiantes, y eso básicamente impide los temas de fondo que son la seguridad jurídica, las normas claras, el hecho de saber yo hoy, mañana y en 10 años, si la norma no cambia, que la norma va a ser aplicada de la misma manera. Es un principio de justicia básica. ¿Y quién se supone que define que son los cambios de los valores? O sea, que dejemos de valorar la vida, que dejemos de valorar nuestra libertad o que dejemos de valorar nuestra propiedad. ¿Quién decide que los valores han cambiado? Si yo como magistrado decido imprimirle mis propios valores y mi propia ideología a las normas, en esa medida el sentido va cambiando, como de hecho ha ido cambiando. Digamos, hoy por hoy uno revisa cómo se aplicaba ciertas interpretaciones del lado judicial, del lado penal, y hoy por hoy las interpretaciones tienden a ser mucho más restrictivas de los principios de libertad que lo que eran anteriormente. O sea, literalmente, ¿cuáles son los valores cambiantes? Depende de la arbitrariedad de aquel que está juzgando.
La pregunta clave para el juez, la pregunta clave para el juez y para el juez constitucional es ¿cómo hago para adoptar adecuadamente para aplicar adecuadamente las normas al caso concreto de una forma tal que yo no le imprima mi propio sentido a esa norma y que al final de cuentas el interés de país, el interés de la seguridad jurídica prevalezca sobre la particular preferencia que yo pueda tener sobre cómo debo de aplicar una norma. Mi preferencia en un momento dado debe utilizarse, debe tener la última, debe ser lo último que debo de considerar al momento de resolver una situación planteada. O sea, básicamente, regreso otra vez al punto, estamos en manos de aquellos que están juzgando, la que se conoce como la dictadura de los jueces, o en el caso de los guatemaltecos, la dictadura de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Tenemos que hacer una breve pausa, Ignacio, y regresamos en unos minutos para que hablemos de qué representa esto y que si me gustaría y quiero escuchar en el siguiente segmento tu opinión de si todavía estamos a tiempo de recuperar lo poco que tenemos y cómo deberíamos de promover ese cambio del que hemos mencionado que tiene que haber para que algún día realmente en nuestro país vivamos dentro de un Estado de Derecho, del cual pues en este momento, aunque todos aleguen que lo están acabando, yo la realidad de lo que sé que es un Estado de Derecho, considero que en Guatemala nunca ha existido. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros en Contravía PM. La radio es el medio más eficiente para posicionar tu marca en la mente del consumidor. La radio me llega. Libertopolis.com. Y bueno, amigos, estoy de regreso ya en Contravía PM y lo que quiero es comentarles, leerles un par de párrafos del artículo de Ignacio, al cual hacía yo mención, que me parece muy importante para esta conversación final que vamos a tener hoy en Contravía PM. Por cierto que en redes sociales ya compartí el artículo completo y mi sugerencia es que lo lean. Pero dice en una parte dice Ignacio, la repetición de un error no hace que el mismo se convierta en verdad absoluta. Si 3 cortes de constitucionalidad diferentes han cometido el mismo error al conocer de amparos en contra de sus miembros por medio de otros miembros de la misma que se benefician indirectamente del fallo, porque es cierto, yo te protejo a ti para que mañana me protejas a mí. I scratch your back and you scratch mine. Yo te rasco la espalda y tú me la rascas mañana. O sea que independientemente, aunque se inhiban de conocer el amparo los magistrados de la CC, los que lo van a conocer saben que a ellos en un futuro eso los beneficia. Es una ironía. Se benefician indirectamente del fallo, se rompe un principio de independencia subjetiva claramente establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, el principio de imparcialidad. Este principio demanda que si un juez de cualquier naturaleza puede resultar beneficiado por un fallo para sí, para sus parientes o intereses, este tiene el deber y no la facultad de excusarse. Eso quiere decir que nadie debió haber ese amparo que favorecía a 3 magistrados de la CC, nunca ni siquiera debió haber sido aceptado. Y luego dice Ignacio, hemos visto a lo largo del último año un deterioro de las instituciones porque nuestros funcionarios de todos los niveles no respetan las anteriores normas constitucionales. Entonces, Ignacio, en mi opinión, los que están precisamente destruyendo esa poca institucionalidad que hay en nuestro país son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pero ahora resulta que sus opiniones, aunque yo te quiero hacer una pregunta, porque le hicieron mucha bulla a un comunicado que vergüenza ajena provoca, en el cual lamentablemente alguien que no, el licenciado Eduardo Mayora, que parece que no tiene suficiente seguridad en sí mismo porque se tiene que firmar como exdecano de
de la UFM, que me hubiera gustado una declaración de la UFM en lo que respecta a este abuso. Esta es opinión mía y la he expresado en otros programas porque me da vergüenza que mi alma mater aparezca en semejante comunicado, en el cual, según tú lo mencionabas, ellos, los magistrados de la CC, y nadie, considero yo, debería ser juzgado por su opinión, ¿no? O sea, yo puedo opinar que la Tierra es plana y me van a decir, Marta Yolanda, estás loca, pero va a estar bueno, si tú quieres eso, no te vamos a iniciar ningún juicio porque tú decís que la Tierra es plana. Pero la opinión no es algo que se vaya a enforzar en otros, que a la fuerza vayas a hacer que otros, aunque sea hasta la fuerza de la ley, lo cumplan. Porque yo puedo tener, repito, cualquier opinión del mundo, la luna es de queso, ok, qué maravilla, pero es mi opinión, no tiene efecto. Pero lo que los magistrados de la CC emiten no es una opinión, o es una opinión, porque si es una opinión, no hay que cumplirla. No sé, estoy un cachito confundida en lo que respecta a los términos. Sí. Es una sentencia lo que emiten, ¿qué es? Cada vez que salen, ya emitió su resolución, es una resolución, o sea, ¿qué es? ¿Es una opinión, o es una resolución, o es una sentencia? Si quieren, tal vez yo creo que para los radioescuchas es importante separar las cosas en varias partes. La primera es, digamos, ¿por qué en un momento dado y quién debió de haber conocido, por ejemplo, este es un criterio mío, quién debió de haber conocido de este amparo? Porque al final alguien lo tiene que resolver. Entonces, la pregunta es, en este caso en particular lo conoció uno de las personas a cuyo favor se interponía el amparo, lo conocieron magistrados suplentes de la propia Corte de Constitucionalidad. Y en términos generales, la suplencia funciona, pero cuando todos los suplentes en un momento dado tienen algún interés por el propio mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos, quizás todos debieron de haberse excusado. Entonces la pregunta es, bueno, y en ese caso, pues, ¿cuál es la crisis? Entonces, al final, la ley del organismo judicial de Guatemala tiene una disposición sabia que dice que ciertos magistrados de cortes inferiores conocen cuando todos los magistrados no pueden conocer de un fallo. Entonces, empiezan por el magistrado de la sala primera, la Corte de Apelaciones, sala segunda, sala tercera, presidente de cada sala va integrando la Corte. Entonces, la respuesta corta es que había manera de integrar en una forma independiente la propia Corte de Constitucionalidad para efectos de poder conocer en forma independiente esto. Entonces, de ahí es de donde viene el tema de que uno no puede convalidar un error básicamente porque se comete varias veces. Entonces, desde ese punto de vista, la propia ley de amparo señala con toda la claridad del caso y dice que yo puedo separarme de un criterio anterior razonando adecuadamente el criterio nuevo que tengo. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo reconocer como corte que cometí un error y decir, me separo de este criterio viejo y ahora voy a respetar la norma superior, que es la que demanda que en una situación, digamos, donde los poderes del Estado y las facultades de los poderes del Estado están en juego, prive la razón y prive la manera más independiente posible de razonar para resolver este caso concreto. El principio superior de la imparcialidad de un juez, que es básicamente la balanza de la justicia, es la que debe de prevalecer. Entonces, habiendo dicho eso, tenemos el caso básicamente de si es una opinión o no lo que emiten los jueces a la hora de fallar. Yo diría que es más que una opinión, es un acto propiamente razonado. Una opinión puede ser una opinión basada en cualquier cosa,
En este caso en particular, son actos de autoridad, básicamente los que emite una autoridad cualquiera, un juez. Esos actos de autoridad básicamente están sometidos a responsabilidades de todo tipo. Yo como juez tengo una responsabilidad de funcionario público y como tal hay un procedimiento en el Código Procesal Civil donde puedo ser sometido a esa responsabilidad. Yo como juez no soy superior a la ley. Yo como juez tengo una responsabilidad como tal. Esa responsabilidad entre dos normas, una que dice que no soy responsable por mis opiniones y una norma superior que es la Constitución, que dice que todo funcionario es responsable de sus actos, ¿cuál de las dos priva? ¿Priva la Constitución o priva la ley de amparo? La Constitución no dice que los magistrados de la Corte, digamos, son irresponsables por sus opiniones. Esa disposición está en la ley de amparo. La Constitución sí dice que todos los funcionarios son responsables ante la ley y no son superiores a ella. ¿Cuál manda? La Constitución son responsables. Y lamentablemente en esta discusión, en lo que respecta a los amparos, a la solicitud de antejuicio, ni siquiera era un juicio, sino solo ahora, mire, por favor, mis tatitas me dan permiso para que pueda investigar si tal vez sus santas voluntades celestiales de la Corte de Constitucionalidad cometieron algún delito, me permite investigarlos. Eso era de lo que se trataba. Todo el apoyo, particularmente de algunos medios de comunicación también, se volcó en atacar a los que estaban presentando el antejuicio en lugar de abordar los hechos. ¿Por qué, Ignacio? Se ataca al mensajero. Al final, yo creo que la parte importante de entender en ese caso en particular es que todo acto, inclusive el de la Corte Suprema de Justicia, al admitir el antejuicio, estaba sujeto a amparo si es que en un momento dado, constituye un acto arbitrario e ilegal de parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero alguien independiente totalmente debía de fallar sobre ese tema. O sea, no es que básicamente fuera automático el asunto, sino básicamente el punto de fondo es que alguien independiente y alguien con imparcialidad debía de conocer eso y debía de decir, bueno, aquí realmente hay circunstancias que obliguen al otorgamiento de un amparo provisional. Hay peligro en la demora, hay un posible acto arbitrario e ilegal cometido por la Corte Suprema de Justicia. Esa es la pregunta de fondo que debía de establecer la propia Corte de Constitucionalidad compuesta por magistrados independientes. Pero ninguno de los miembros de la CC. Pero a mi manera de ver, ninguno de los miembros de la CC tenían esa posibilidad de actuar en una forma total y absolutamente independiente, en este caso en particular, porque podían resultar beneficiados por ese mismo acto en caso de un futuro antejuicio planteado en contra de ellos como magistrados suplentes. Entonces, la imparcialidad en este caso como que debía de privar como principio rector. Entonces la pregunta a responder era cómo constituir una Corte de Constitucionalidad en una forma tal que el fallo que realizar en este caso fuera inobjetable desde cualquier punto de vista. Tenía que ser un fallo total y absolutamente imparcial, dictado con plena y absoluta independencia. Aquí básicamente lo que ha venido ocurriendo es que hay quienes dicen, mira, para que prive el Estado de Derecho debemos de tener simplemente un tribunal que sea verdaderamente independiente, y para eso necesitamos un tribunal con poder absoluto. Pero el poder absoluto corrompe absolutamente, regresamos al mismo principio. Entonces, no podemos, a mi manera de ver y en mi humilde opinión, no podemos tener un poder que sea total y absolutamente, digamos, sin ninguna restricción y sin ninguna limitación. Porque al final el tribunal está integrado por personas y sobran ejemplos a lo largo de la historia de lo que es la naturaleza humana. Ahí tenemos
cómo actuó Maximilien de Robespierre, el que tuvo poder absoluto. Él que era el incorruptible. O sea, que fue a parar a la horca. Al final terminó guillotinado, sí, así es, igual que todos los que él mandó a guillotinar. Entonces, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. No puede existir una corte celestial. Pero bueno, Ignacio, ya nos pasamos, pero te dejo 30. Podríamos hablar horas y podemos seguir abordando este tema, porque pienso que con una hora de discutirlo, probablemente dejamos con más dudas a algunos de nuestros oyentes. Sí. Pero 30 segundos para que termines tu intervención de hoy. Yo creo que al final tenemos que actuar con prudencia, tenemos que actuar con sensatez, con razonamiento y con sentido común. Tenemos que buscar, al final de cuentas, mecanismos que en un momento dado no hagan que escalemos una situación. Yo, porque tengo la posibilidad de hacerlo, emito una orden. Yo, como tengo la posibilidad de decir que no estoy obligado a obedecer una orden manifiestamente ilegal, no la obedezco. Entonces, ¿cómo rompo ese ciclo? Tenemos que tener sensatez, tenemos que ser racionales y tenemos que pensar básicamente en el bienestar del país para tratar básicamente de resolver de una buena manera lo que puede escalar y volverse una crisis institucional. Ahorita estoy viendo que teníamos preguntas, estoy en deuda con Raymond Vernon, dice, recién me conecto, tu invitado propone algo para el cambio, saludos. Bueno, a lo mejor lo dejamos para el siguiente programa, ¿te parece? Sí. Para una próxima ocasión, Ignacio. De hecho, sí había propuesto básicamente cómo resolver este tema en particular de la Corte. Rapidísimo. Sí. ¿Lo puedes compartir ahorita o no? Bueno, lo propuse al final del artículo. Correcto, así es. ¿Y esa propuesta es? En el caso particular, digamos, del amparo en contra de magistrados de la Corte, que es un tema que no está resuelto, son dos los temas fundamentales. El primero es el amparo abierto, me parece que es un error. El amparo tiene que tener un agravio personal y directo y tenemos que volver a los principios del amparo. En la medida en que todos busquemos un amparo porque hay una resolución que no nos favorece o que nuestros intereses no están representados, en esa medida el amparo no es el remedio para eso. Hay actos que son políticos del gobierno y actos que son jurídicos del gobierno. El amparo contra actos políticos debe desterrarse. Ignacio, te agradezco muchísimo de nuevo que hayas compartido con nosotros en Contravía PM y lástima que se nos fue el tiempo, pero antes de despedirme, a aquellos que tienen hambre, como probablemente lo tiene Ignacio, lo tiene sin duda Marito y yo, ya saben que si no tienen ni ganas de salir de donde se encuentran, lo único que tienen que hacer es marcar el 22 15 15 15, 22 15 15 15 de la San Martín, para que llegue a su casa, a su oficina, donde usted se encuentre, si está en la zona 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 15 y 16, por un mínimo de consumo de 85 quetzales y un recargo de 12 por envío. Amigos, nos vemos y escuchamos mañana al mediodía en Todo Pulmón. Cuídense muchísimo y por favor, sean felices. Muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.